¿Qué tal? Bienvenidos a Saludando con Mónica Galván. Estoy muy contenta porque tenemos un temazo el día de hoy. Es un tema muy interesante, muy importante y además una invitada con una gran experiencia. Katy Ruiz, bienvenida. Moni, muchas gracias por la invitación y el espacio. Es un gusto tener a Katy Ruiz. Ella es psicoterapeuta, tiene más de 25 años de experiencia, es académica universitaria desde el año 2000. Actualmente es coordinadora del Diplomado de Trastornos de Conducta Alimentaria en la Ibero. Y además, Katy, tu currículum es enorme, es grande, pero creo que es muy importante que el tema que nos vas a platicar, y sé que nos vas a compartir mucha información de valor, porque es tanto para papás, para niños, para toda nuestra cultura, para toda la educación que estamos transmitiendo con imagen, con cierto contenido en redes, y vamos a hablar sobre el tema de trastornos de la conducta alimentaria. Sí, claro que sí, pues muchas gracias. Gracias, Katy. Ayúdame a presentarte tú también, porfis. Platícanos un poco de tu experiencia. Fíjate que ya llevo 25 años trabajando con pacientes con anorexia, bulimia, trastorno por atracón, trastorno de evitación, que es lo que ahora ha tenido mayor auge, es decir, que cada vez veo mayor número de personas con este padecimiento, okay, ¿no?, en consulta. Y bueno, también soy académica universitaria de la Ibero, como bien dijiste, del Humanitas y de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Padrísimo. Y con mucha experiencia, Katy, primero platícanos, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, tú nos platicarás ahorita, pero es algo, no es nuevo y está en auge, como tú comentas, es algo muy, que no está tan reconocido, creo yo, tú me dirás, pero que sí es un tema bien importante porque seguramente al lado de nosotros alguien está pasando por una situación así y a veces no se ve o no es tan fácil identificarlo. Platícanos. Sí, Moni, fíjate que los trastornos de la conducta alimentaria, partamos con que es un trastorno mental, okay, en donde la persona que lo padece tiene una dificultad para expresar sus emociones y se demuestran o se presenta todo a través de la comida. Okay. Es decir, que hay un cambio en cuanto al estado de ánimo cuando se tiene presente el alimento, o cuando hay situaciones en donde debe de comer o alimentarse. Y por lo regular los trastornos de la alimentación vienen acompañados por conductas bizarras alrededor de la comida. En algunos casos pueden ser atracones, conductas compensatorias, el obsesionarse con la comida, tener ciertos rituales o incluso tener miedo, ya sea engordar o miedo a ciertos alimentos. Okay. Y entiendo que aquí también hay una alteración de la percepción del cuerpo, ¿no? O sea, es la relación con la comida, pero al mismo tiempo una alteración con la percepción. Exactamente, sobre todo en el caso de la anorexia, okay, al haber tanta restricción de comida, hay un cambio bioquímico en el cerebro por falta de nutrientes, tú sabes muy bien sobre ese tema, y crea en la paciente que lo padece una distorsión en la imagen corporal. Esto quiere decir que cuando se ve en el espejo o se ve en alguna fotografía, muchas veces esa distorsión hace que se vea con mayor volumen de lo que realmente es. Claro. Y aunque las personas le digan, en el caso de la anorexia, que es extremadamente delgada, ¿no?, o que incluso su peso está en peligro, la persona que lo padece no lo ve así. ¿Y esta situación en quién se presenta? ¿En adolescentes, en niños, en adultos? ¿En quién se presenta? La población de riesgo es adolescentes, okay, y muchas veces comienza a los 15 años de edad. Okay. Entonces hay que checar las conductas de riesgo antes que nada para evitar que se instale ya el trastorno de la conducta alimentaria y luego sea muy difícil combatirlo, porque además el tratamiento, que puede ser de larga duración, es muy costoso, claro, porque es de manera multidisciplinaria. Y es algo que se podría prevenir. Exacto, por eso hay que estar los padres de familia con los adolescentes, bueno, desde la infancia, ¿no? Desde la infancia, sí. Pero en los adolescentes, sobre todo a los 15 años, estar muy al pendiente de cómo se alimentan, qué relación tienen con los alimentos, qué les gusta comer, qué no, qué conductas comentan sobre, sí, claro, la comida. Sobre la comida. Y es algo, ¿cuáles serían como esas características que tú podrías compartir de poner atención en eso, en cómo se llevan con la comida, en si vemos que les da miedo comer? ¿Qué otra cosa los papás podrían identificar? ¿Autoestima? Ay, sí, mira, afortunadamente ya tenemos mayor información, pero antes que nada, un trastorno de la alimentación comienza a la par con un trastorno de depresión. Okay.
Entonces, para que se pueda desarrollar, primero hay que ver las conductas como el aislamiento. Si el adolescente se encuentra aislado, hace cosas que anteriormente no hacía, que ya no le gusta lo que anteriormente le gustaba, que empieza a tener obsesión por ciertos alimentos o conductas de ejercicio, u obsesión con la moda, los cuerpos de las personas. Todo eso son indicadores, son los primeros, digamos, síntomas que podemos ver. Y ya posteriormente, cuando evitan ir a comidas familiares, empiezan a volverse expertos en calorías, contar calorías, o quitar grupos de alimentos completamente sin la asesoría de una nutrióloga. Tachar como un alimento de mal o el miedo a los carbohidratos, a las grasas, ¿no? Exacto, y sin conocimiento, de verdad. Entonces, muchas veces la sociedad admira esas conductas. Cuando lo vemos en adolescentes, qué disciplinado es, ya dejó de comer animales, o ya dejó de comer carbohidratos, qué fuerza de voluntad, o qué bien te ves porque ya bajaste de peso. Y es como si motiváramos esa Exacto, situación. entonces estamos fomentando que se esfuerce más y se instale esa conducta. Entonces, o sea, lo principal es en casa, y muchas veces en casa somos los últimos en enterarnos lo que pasa con nuestros adolescentes. Eso es interesante, claro. Entonces, cuando vemos estas conductas de estado de ánimo, antes que nada el estado de ánimo es lo que nos va a dar una alerta. ¿Es tristeza, es apatía? Apatía, enojo, frustración y el aislamiento, ¿no? El aislamiento es algo que sí nos llama la atención también. ¿Y es en hombres y en mujeres o en quién se presenta principalmente? Fíjate que mucha de la literatura en cuanto a la anorexia y la bulimia están en femenino, porque anteriormente se presentaba en mujeres. Pero ahora hemos visto que también hay hombres, hay un porcentaje, por ejemplo, en la anorexia, de 10 mujeres hay un hombre. Entonces es un porcentaje bajo, pero también se encuentra. Y en la bulimia no podemos tener ese registro tan contabilizado de la misma manera, porque en los hombres muchas veces se acompaña con el alcohol. Entonces, cuando tienen la conducta compensatoria, ¿no? Se van el fin de semana, de antro, consumen alcohol, aunque también comieron y se provocan el vómito para bajar de peso, esa es la conducta compensatoria, se asocia al alcohol. Entonces se puede ver de alguna forma maquillado el síntoma. Y los hombres no lo expresan tan fácilmente como las mujeres, Moni, porque es algo cultural, de que si un hombre tiene anorexia, no lo expresa, no lo dice, porque dicen, ¿cómo es característico de una mujer? ¿Cómo lo va a tener un hombre? O incluso la bulimia, ¿no? Sí, claro. Igual. Sí, no es algo que tan fácil se ha aceptado y por lo tanto no lo puedes compartir, ni pedir ayuda también. Exactamente. Es una de las partes más importantes, el reconocimiento y el pedir ayuda, creo yo, ¿no? En este aspecto. En el caso de los chicos, sé que hay varios trastornos de conducta alimentaria. ¿Cuáles son? ¿Cada vez hay más nuevos? ¿O siempre han existido los mismos y no los conocíamos? Pues muy buena pregunta, porque fíjate que hay un libro que es un libro donde vienen las enfermedades mentales que se dan en la población y cada 10 años se van modificando. Entonces, anteriormente nada más tenemos 4 y ahora ya se le añadió de la ingesta alimentaria, entonces tenemos 8. Tenemos la anorexia, bulimia, trastorno de la alimentación no especificada, el trastorno de comedor compulsivo. Tenemos también el trastorno de pica, que es cuando comen comida, más bien que comen cosas que no son nutritivas y que no es alimento. El de regurgitación, el de evitación que te comentaba al principio. De asistir a algún evento. Evitación es cuando evitan cierto tipo de alimentos por miedo o por fobia al alimento mismo o por temor a lo que pueda sentir. Y muchas veces las personas que tienen un trastorno por evitación utilizan suplementos alimentarios, comida enteral. Eso es lo que sustituyen por temor a cierto grupo de alimentos. Y ahí en los niños hay que detectarlo porque ahora llegan más a consulta este tipo de pacientes, que llegan niños que te dicen, tengo fobia al jitomate. Y entonces no hay manera de que coman jitomate, no por una cuestión de peso ni de salud. Simplemente la textura del jitomate, el olor, no lo pueden ni siquiera ver. Es como si vieran una araña y tuvieran fobia a la araña. ¿Qué es, Katy, también? El origen es emocional, porque no hay una elaboración de la emoción y entonces se deposita
en el alimento, que puede ser, en los niños en las fiestas vemos que les da miedo la pizza, o el queso, o el jitomate, o el brócoli. O sea, algo que realmente los incapacita y no hay manera de que se lo coman. Y hay forma de tratarlo, hay de forma, corregir esta parte. exactamente, sí, con expertos en trastornos de la conducta alimentaria y con nutrióloga. Por supuesto, porque sí, las mamás dicen es que es melindroso. Ajá, justo. No es melindroso y no come se normaliza, queso. claro. Exactamente, o no come sopa. Y es algo que después puede ir avanzando, o sea, tal vez ya no es un alimento, sino pueden ser varios. Exactamente, pueden ir aumentando, pero cuando son niños solamente evaden las fiestas infantiles en el momento de la comida, pero ya cuando crecen, incluso cuando son adultos y tienen tienen junta, comidas, y todo eso les afecta la parte social. El trastorno de la conducta de la alimentación de cualquier tipo que tengamos afecta la parte social, familiar, la parte de salud, laboral, y sobre todo la parte física, que es la que menos atención se le pone en ese momento. Claro. Y en el caso, por ejemplo, ahorita que comentabas, la pica es algo que conocemos durante el embarazo porque es una situación muy común, ¿no? Que puede pasar cuando se antoja, por ejemplo, comer algo de tierra, pero es por la deficiencia de un mineral, pero entiendo que en el caso del trastorno no tiene que ver con eso. Exacto. O sí, con trastorno. Fíjate que ahí en el DSM-5 está estipulado con los criterios en donde dice que no aplica en mujeres embarazadas porque se pueden comer la pared con gis, ¿no? Y tierra porque necesitan los nutrientes, ni tampoco el autismo, ni tampoco el retraso mental. Ok, eso únicamente. Están descartados. Ajá, ok, perfecto. ¿Y cuáles otros nos faltaban? Y el de, habíamos dicho el de evitación y tenemos el especificado. Que ahí el que nos llama la atención es que hay muchas conductas de la bulimia sin que sea bulimia o la anorexia atípica, que es cuando tienen todos los síntomas de la anorexia, pero tienen un peso normal, dentro de los parámetros normales. Entonces no es evidente lo físico, claro, pero se le llama anorexia típica. Y tenemos otro que es el de ingesta nocturna, que es cuando ya todo el mundo se durmió, la persona se despierta, aunque ya haya cenado, vuelve a comer. Y no es con atracón, o sea, no es atracón, simplemente vuelve a comer. Y ahí está asociado a la ansiedad. ¿No? En la noche puede ser insomnio, preocupaciones, etcétera. Pero mucha gente que comenta esto, lo comenta como algo normal. Como que es parte de su rutina el despertarse en la noche y servirse de comer, o más bien de cenar otra vez. Sí, claro, es muy común, en consulta lo veo, pero no tiene que ver, entonces entiendo, con la parte de como hambre emocional, o sea, porque hambre emocional es algo tal vez momentáneo y que creo que todo el mundo lo podemos vivir, ¿no? Estoy triste y me como esto, o relaciono mi emoción con un acto de un alimento porque tal vez me da placer, o aprendí que me consiento con un helado, pero entiendo que cuando es un trastorno se vuelve algo constante y peligroso para la salud. Exactamente. ¿O cómo sería la diferencia? Sí, porque además tiene consecuencias tanto, como bien dices, físicas, también emocionales. Y la persona ahí tiene una afección. Entonces lo importante es revisar por qué necesita levantarse a comer. A comer, claro. ¿No? Y tienes, bueno, el comentario que dices que asociamos mucho la comida con el afecto, ¿no? El 14 de febrero regalamos chocolates, el pastel de cumpleaños, ¿no? En México y en muchos países, creo yo, esa demostración de afecto es a través de la alimentación. Exactamente. ¿No? Y hasta es una grosería no aceptar ese alimento, o sea, no comerlo en un cumpleaños o no convivir con alimento, es como mal visto también si no aceptas esa parte. Exactamente. Entonces esa asociación del afecto y la comida, pero finalmente la comida es la parte más vital del ser humano, y entonces pues sí la tenemos muy arraigada, pero por eso se llama trastorno, porque entonces hay una mala relación con la comida, pero tiene que ver con algo afectivo. Y aquí no entran los que conocemos como vigorexia, o entran también. Son los trastornos de la alimentación no especificados, que no podemos decir que a fuerza tengan que tener todos estos criterios para hacer una bulimia. Pero la vigorexia es un no especificado que también está muy aplaudido socialmente, en donde la gente dice, wow, qué fuerza de voluntad, y sí, ¿no? O sea, podemos verlo así, pero llega a un límite donde ya se vuelve una obsesión. ¿no? Sí, que te sientes mal, culpable por no poder asistir, o sea, a entrenar, ¿no? O que te da culpa, una situación
de angustia el no poder entrenar cuando pues no pasa nada si un día no entrenamos, ¿no? Exactamente, Claro. o hay personas que van al gimnasio en la mañana, a la hora de la comida y Sí, luego en la noche. en la noche, claro. Entonces es Sí, parte es de... demasiado. Y Sí. entonces evitan otras situaciones de vida Claro, por sí. estar ahí. Sí, exacto, sacrificas algunas cosas de relación, claro. Katy, el tema de las redes sociales, ¿qué impacto tienen o cómo están relacionadas con el trastorno de conducta alimentaria? Fíjate que mantienen las conductas que no queremos que existan con respecto a la comida, como las conductas compensatorias, el atracón, más bien el ejercicio, el vomitar, el laxarse, porque al ver, al seguir ciertas figuras famosas, ¿no? Que son un ícono de lo que es ser exitoso, bonito, atractivo, entonces las adolescentes de entrada, cuando lo ven, quieren estar así. Claro. ¿Y qué hacen? Seguir una dieta. Eso es lo que empiezan, sin asesoría. Sí, claro. Entonces siguen una dieta y empieza la distorsión y la competencia entre amigas y los comentarios en donde ella está más gorda, ella está más flaca, ella está mejor, ella está peor, ella ya superó esto, el otro. Entonces es un reforzamiento donde hay una competencia contra sí mismas constantemente. Pero ahora, Moni, ya no nada más son las adolescentes de 14, ahora las mujeres de 20, claro, 30, 40, 50, 60, ¿no? Donde realmente se baja la autoestima. O sea, si tú estás 20 minutos en Instagram, ¿no? Viendo todo lo que hay en cuanto a caras, cuerpos, etcétera, inmediatamente cualquier persona, se ha comprobado, que se siente con menor, se siente menos atractiva. Claro. ¿No? Entonces, eso es en cuanto al cuerpo. Sí, claro. Y imagínate los adolescentes. Y las redes sociales, pues, o sea, nos ayudan a estar al tanto de todo, pero sí hay que estar pendientes de darle unfollow, de dejar de seguir a quien nos hace sentir un poco mal. Cuando te sientes menos atractiva si estás siguiendo a alguien, hay que dejar de seguirlo. O de seguirlo. Sí, claro, sí, porque si no es cuento nunca acabar, vas a seguir viendo. Y sí es cierto, o sea, realmente creo que cada vez está menos aceptado el proceso de envejecimiento y por lo tanto hacemos todo lo que se pueda para detener ese proceso, ¿no? Desde piel, o sea, desde cara, desde la parte de si subimos de peso, desde si cambia nuestro cuerpo con la edad, y creo que es algo no aceptado. Y por lo tanto hacemos y tomamos cualquier herramienta posible que nos lleve a ese ideal que tenemos de estética. Exactamente. Qué interesante. Y en el caso, por ejemplo, de los adolescentes o de las personas, o de los niños que ya tienen acceso a este tipo de redes, ¿y qué sugerirías a los papás para que puedan controlar esta parte? Es el trabajo de autoestima. ¿Cómo podríamos apoyar a los niños que están en formación para evitar que lleguen a idealizar y a que pues aceptemos nuestro cuerpo y nos aceptemos como somos? Por ejemplo, si es una mamá que le dice a su hija, acéptate como eres, pero la señora está a dieta, claro, y ya se hizo 2 liposucciones y constantemente están hablando del cuerpo de otras mujeres o comparándose, si ya tiene esto más grande, más chico, entonces ahí no estamos previniendo. La prevención empieza desde casa, desde cómo se alimentan los padres de familia, la mamá, el papá, cómo es la relación con la comida, y que realmente no critiquen el cuerpo ni de ellos, ni de sus hijos, ni de afuera. O sea, es como una regla. ¿Con qué derecho le dices a alguien qué delgada, que ya subiste de peso, te ves repuestita? No tenemos ningún derecho de decirle. Y está muy normalizado decirlo a las mujeres. Entre y de hombres a mujeres. Entonces, el respeto. Había una campaña en Estados Unidos que decía que si no puedes hacer que la persona modifique eso en 18 segundos, no se lo digas. Eso quiere decir que si no se te cae el broche o se te desabrochó algo o lo que sea, pero no le puedes decir, engordaste, enflacaste, qué bien te ves, qué mal te ves, ya te pusiste tal cosa, ya te quitaste. Claro, sí, porque también el reforzar algo positivo es, antes no lo tenía, o, ¿no? O sea, el decir qué bien te ves, pero entonces ayer no me veía tan bien, ¿no? O sea, como que sí tiene ahí un segundo mensaje también. Exacto, de que es lo físico lo importante. Sí, claro. Y cambiar estas frases, cuando estás con alguien, decirle, me encanta estar contigo, qué bien paso el tiempo contigo, es muy gratificante salir a caminar, platicar, me hizo muy bien verte.
Ese tipo de comentarios de verdad nos ayudan y nos sanan a qué flaca te ves. Sí, claro. ¿No? Sí, son comentarios que también entre los hijos, obvio eso ayuda a que tengan más autoestima y que su valor no esté basado en algo estético, ¿no? Exacto. O sea, en ellos mismos, por ser tu persona. Moni, y mis pacientes me dicen que sus mamás normalmente les dicen, tienes que ser delgada para que tengas una pareja que valga la pena. O sea, la asociación, ¿no? Entonces imagínate el peso de las chicas 14, 15 años, 17, con estos mensajes tan agresivos, tan violentos de la familia de origen, ¿no? Sí, claro. Katy, vamos a ir a un corte y vamos a regresar porque seguimos con este tema muy importante y muy interesante. Vamos también a hablar cómo es el tratamiento, que es un punto que quiero que toquemos, y cómo trabajar con la familia también, que creo que se tiene que trabajar en conjunto con la persona que está viviendo el trastorno y al mismo tiempo con su entorno también, ¿no? Gracias y regresamos en un momento. Dental Santé, porque la mejor recomendación es de boca en boca. Te ofrece sus servicios de odontología estética, odontología integral, endodoncia y reconstrucción dental, ortodoncia, odontogeriatría y prótesis total, blanqueamiento dental con láser, prótesis fija y removible, y limpieza dental con ultrasonido. Visítanos en el Boulevard Hacienda El Jacal, 709 Interior G, en la colonia Jardines de la Hacienda, o llámanos al teléfono 442-544-9865. Dental Santé, donde mejoras tu salud con una sonrisa. Lycée français urbain. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. Catch me if I fall. Estamos de regreso aquí en Salud Dando con Mónica Galván y estamos hablando del tema de trastornos de conducta alimentaria y muy relacionado a la sociedad, a la parte de redes sociales, y algo que con lo que vamos a continuar, Katy, es sobre el tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento de una persona que está viviendo ya una situación así?
platícanos si el tratamiento depende de cada uno de los trastornos o de la gravedad del trastorno. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento depende de cada caso, pero tiene que ser multidisciplinario. Okay. Eso quiere decir que es un equipo donde está un experto en psicología, otro experto en nutrición, otro experto en psiquiatría, para poder administrar antidepresivos o ansiolíticos en caso de que lo necesite. Okay. Y en ocasiones también médico internista, sobre todo en el caso de anorexia. Okay. Ahí Cuando ya sí, está ajá. afectada su estado de salud. Exactamente, porque Ok. necesita análisis clínicos. Claro. Y bueno, en casos extremos se necesita internar a la paciente, ¿no? Y entonces ahí ya es el internamiento. Por lo regular son 2 meses de internamiento. Y aquí ustedes deciden como equipo en qué momento es importante, en dónde, o cómo se trabaja con la familia, cómo es el proceso de internamiento. Se da una asesoría familiar para explicarles cómo procede el tratamiento y se interna a la paciente cuando ya es grave, cuando ya está fuera de control e incluso cuando su vida está en peligro. Okay. Entonces es la única forma, porque si ya lleva mucho tiempo en terapia y no mejora, entonces mucho tiempo quiere decir, en caso de la anorexia, 6 meses, y no mejora, sí hay que internarla. O incluso cuando ya llegan a consulta, ya llegan en un estado muy grave físicamente. Sí, claro. Entonces ahí no hay opción de un tratamiento, sino ese internamiento así inmediatamente. Pero se da una asesoría en donde los papás también van a estar en terapia de familia, Claro. para poder entender qué Claro. sucede. Porque creo que es el caso como de muchas otras adicciones o situaciones de conducta donde tal vez para corregirlo te aíslas, ¿no? O estás en un internado, pero sales tal vez al factor que te estaba desencadenando el estrés, la ansiedad o el proceso, pues no sé si llamarlo tóxico o la situación que te enferma, y por lo tanto también creo que tendríamos que estar preparados para convivir con este ambiente. O sea, ¿los preparan también a la salida o los acompañan a la salida del internamiento? Exactamente, porque salen al lugar, como bien dices, de origen donde se enfermaron y vuelven a recaer, y es por eso que recaen. ¿Y es muy común estas recaídas? ¿Sí? Lo ideal es que no sucedan, pero cuando suceden se hace un tratamiento más ambicioso en donde sí interviene la familia ahí, que esté más presente. Claro. En el hospital, que vaya más seguido, que conozca más del tema, o incluso se cambia ya de residencia, es decir, se les recomienda muchas veces que no regrese al lugar de la familia. Okay. Sí, ¿no? a veces eso es lo más sano, ¿no? Exactamente. Eso es lo más saludable. Exactamente. Katy, y una persona, por ejemplo, con anorexia que llegó a algo muy grave, ¿se cura? ¿Se llama que se cura o siempre va a tener como un riesgo de recaída? Si está en recuperación, recuperación, y es la recuperación constante. La vamos a ayudar a que pueda vivir, ¿no? Socialmente con su familia, trate de ser independiente, etcétera, tenga una mejor relación con la comida, pero lo que me reportan mis pacientes es que para muchas sigue siendo complicado el probar nuevos alimentos o de pronto salirse de las pautas alimentarias que ya tienen, y muchas veces cuando van al súper no pueden dejar de pensar en cuánto llevan de comida y toman alguna lata y inmediatamente revisan las calorías. O sea, son cosas con las que viven, pero que no pasa nada. Como una lucha constante, un exacto. trabajo constante para mantenerse. Exacto, para evitar una recaída. Claro, pero es un proceso de recuperación muy largo, en donde la paciente ya está consciente de que puede dejar de vivir así. Con miedo. ¿no? Con miedo, exactamente. Claro. Okay. Y para diferenciar, por ejemplo, ¿cuáles serían las características entre anorexia y bulimia, y entre bulimia y el trastorno por atracón? Muy buena pregunta. Entonces, anorexia y bulimia, pues podrían ser muy parecidos en cuanto a que en ambos comen y posteriormente pueden tener una conducta compensatoria, que sería provocarse el vómito, el uso de laxantes o hacer ejercicio. Okay. Porque muchas veces se cree que en la anorexia no hacen eso, cuando sí lo hacen también. También comen. ¿no? Comen y también usan laxantes y vomitan. Pero la diferencia aquí es el peso y los rituales alrededor de la comida y la cantidad del atracón. Okay. El atracón en la bulimia es muy grande y el atracón en la anorexia no es tan grande. Es por eso la diferencia. La diferencia de peso en muchas de las pacientes. Okay. Pero los síntomas se parecen. Ok, muy parecido.
Y en el caso, por ejemplo, de la bulimia, también utilizan conductas compensatorias. En la bulimia, Ajá, sí, también. vómito, laxante, uso de enemas, ejercicio, ¿no? Con la finalidad de bajar de peso, no por el gusto de. Claro. Y en el caso del trastorno por atracón, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia del trastorno por atracón es que no tienen ninguna conducta compensatoria, es decir, tienen un atracón, se quedan con la culpa, el malestar, normalmente se quedan incómodamente llenos y los atracones varían por semana, pero no hay una conducta compensatoria, es decir, se quedan con la culpa, pero no hacen ni ejercicio, ni se laxan, ni usan, ni se provocan el vómito. Okay. Es decir, que comen por ansiedad, pero nada más, y se quedan con la culpa, el malestar y ya. Y esto es muy común en cualquier edad, ¿no? O también en niños. En niños existe el trastorno por atracón. Ya cuando vemos que una niña o un niño están comiendo y no pueden parar o comen sin darse cuenta de lo que están comiendo, o sea, por ejemplo, están en el cine y empiezan a comer palomitas y solamente están comiendo y comiendo sin darse cuenta, sin disfrutar. Sí, claro. Porque aquí el tema de los trastornos de la alimentación es el disfrute, que aquí no hay un disfrute alrededor de la comida. Puede ser de manera impulsiva o restrictiva, pero no hay esa parte de lo que significa la comida, que es un momento de acompañamiento con los seres queridos o tú misma, comer de manera rica. Esa parte no está alterada. Okay. Y ese es el padecimiento, el tema de la comida. Y viene pues el origen emocional, ¿no? Como comentábamos de un inicio. Exactamente. Claro. Comentabas de un trastorno, no me acuerdo el nombre, que es masticar y escupir. Se llama regurgitación. Que se es? da, lo observamos mucho en niños pequeños, que cuando comen, después vomitan y se quedan en la boca el vómito y se lo vuelven a tragar. Como se llama rumiación o regurgitación. Como las vacas, ¿no? Sí, Entonces, eso es en momentos de tensión. Lo he visto con niños pequeños, en mayor medida, y en situaciones de estrés, o cuando están pasando por un momento difícil la familia, de pronto puede pasar esto. Puede generar esto. Y sí hay que hacerle caso, si vemos síntomas, porque quiere decir que algo está sucediendo en la familia, o con el niño, o en la escuela. Está viviendo un proceso de estrés. De estrés, y que muchas veces no lo verbalizan. Sí, claro. Y con estos a través de estos síntomas o signos que vemos, que son evidentes, podríamos también entender un poquito su contexto, su contorno, ¿no? Exacto. Katy, y platícanos, tal vez más que casos de éxito que platicábamos hace ratito, pero ¿qué nos puedes compartir para la gente de tu experiencia? O sea, ¿qué has vivido? ¿Qué casos tal vez han sido muy significativos que al compartirlo, lo que puedas compartirnos, nos haga tener un poquito más de conciencia de esta situación? Que es muy complicado cuando son mujeres grandes. Grandes quiere decir adultas. Las mujeres que están casadas y con hijos pequeños son los casos más difíciles porque son mujeres que están solas. Si su pareja está trabajando en sus temas y los hijos en la escuela, la mujer tiene mucho tiempo sola, en donde restringe, en donde tiene conductas compensatorias, donde está sufriendo, donde hay dolor, donde va al gimnasio, donde hace muchas cosas sola, y cuando se reúne con sus hijos y su marido, nadie se dio cuenta. Claro. Entonces son los casos que ahora estoy viendo que son casos muy difíciles. En el caso de los adolescentes les veo mucho mayor pronóstico porque la familia está ahí, están los papás que cuando se comprometen con el tratamiento multidisciplinario crean un vínculo. Y entonces hacemos una red, todos apoyamos y es mucho más fácil que el adolescente no se nos salga, porque estamos todos al pendiente. Y las personas también, o sea, por ejemplo, mujeres ya de la tercera edad, que también hay casos, también son complicados por la soledad, que no pasan tanto tiempo con su familia y entonces sí. Es un proceso depresivo también. Exactamente, exactamente. Entonces, yo le veo caso de éxito cuando se ven las conductas de riesgo y llegan a consulta sin que esté instalado el trastorno de la conducta alimentaria, sin que presenten ya todos los criterios para una enfermedad mental. Entonces, por eso mismo en las escuelas hay que tomarlo en cuenta, en la familia, las amistades, que si alguien es responsable de los medios publicitarios, que de verdad tengan la conciencia de ver qué anuncian,
y Claro. cuál es el mensaje para no atacar a toda esta población vulnerable. Sí, claro. Y la prevención, pues, es desde casa, ¿no? Desde dar leche Desde- materna 1 año, Es la el leche generas materna, vínculo, claro. exactamente. Y el tratamiento, ya nos platicabas un poco cómo es, pero por ejemplo es asistir a consulta, ¿cómo un papá te puede buscar o cómo levantamos la mano para pedir ayuda? ¿Qué hacemos? ¿Te buscamos? Claro ¿Cómo que es sí. el proceso? Primero, un experto de TCA, ya sea una nutrióloga, una psicóloga, un psiquiatra, y bueno, si llegan conmigo, tengo mi equipo multidisciplinario, en donde se trabaja en equipo, tenemos comunicación con respecto a nuestro paciente y platicamos con los papás. Ok. ¿No? Y ¿cuánto tiempo puede durar el tratamiento? Depende de cada persona, pero ¿cuánto es un promedio de tratamiento? Por lo regular, empezamos 6 meses. Ok. Y si necesita medicación, pues también con medicación con el psiquiatra. Ok. Y por lo regular es 1 año de tratamiento. Sí, o sea, si estamos ya, digamos, en esta fase donde ya hay conductas compensatorias, donde hay miedo a subir de peso, donde hay restricción, ¿no? O sea, porque muchas pacientes empiezan con una dieta restrictiva o ayuno. Sí. Entonces, al hacer todo eso sin supervisión, Claro. entonces supervisión de una nutrióloga, entonces es muy complicado ya Sí. cambiar esas ideas que están de Claro. moda. Sí, justo lo comentábamos también en el corte, que pues existe como una línea muy delgadita entre lo sano que puede ser es hacer una dieta porque quiero estar saludable y me voy al extremo de hacer una dieta no sana y no equilibrada y que pueda condicionar mi estado de salud, y también en el tema deportivo, donde por ejemplo hay deportes que te exigen cierta estética, cierto peso, y además tienes que rendir, y además tienes que ser fuerte, y además tienes que verte bien. Entonces siento que hay condiciones en nuestro ambiente que normalizamos y que nos están llevando a un trastorno, ¿no? En donde si no tenemos el apoyo, la salud emocional, podemos fácilmente caer a esta situación. O sea, no es algo tan alejado de nosotros, ¿correcto? Sí. Sí, una depresión puede, si estás en un ambiente así, pues puede favorecer. Puede llevarte. Pero sí, es bien importante el ser críticos a todo eso. Poner un límite, Ajá. poner altos, claro. Y en el tema deportivo, ¿atiendes a personas que estén involucradas en el deporte y que además estén en trastornos? Sí, muchas veces, no quiere decir que todos, pero sí hay, por ejemplo, las personas que hacen maratones que están muy al pendiente de cuándo es el maratón del Día del Padre, el maratón del Día de la Amistad, el de Exacto, Pascua y el sí. todos, pero muchas veces es para bajar de peso. Claro. O sea, de todas las calorías y la culpa que tienen, que según ellos ingirieron, buscan esto para bajar de peso. Claro. O sea, hay que ver el móvil. Sí. Si es la ansiedad por no engordar o si realmente es el placer de una competición, ¿no? Del disfrutar y todo lo que conlleva eso. Y es que no es tan fácil, creo yo, identificarlo porque no es algo que verbalices. O sea, no es algo que digas, busco correr para bajar, ¿no? O sí, pero pareciera que se disfruta. O sea, es algo que no es tan fácil, siento yo, de percibir. Tu equipo multidisciplinario, nos comentabas que es un nutriólogo especialista en trastornos, un psiquiatra y el psicólogo, el terapeuta. ¿Cómo trabajan ustedes en equipo? Comentabas que se transmiten la información del paciente, abordan todos al paciente. ¿Cómo es ese trabajo? Exactamente. Las interconsultas es 1 o 2 veces por semana con la psicóloga. Okay. Al principio es 1 vez a la semana con la nutrióloga y posteriormente cada 15 días. Y con el psiquiatra es cada 2 meses. Okay. Entonces, conocemos bien a la paciente, ¿no? Y trabajamos asesorando a los papás, qué deben de hacer, qué no. También. Entonces, apoyan con nosotros. En algunos casos se mandan a terapia de familia, okay. a la familia completa, ¿no? Claro. Dependiendo. Sí, como comentabas también aquí es importante tener cuidado de qué transmitimos con nuestras acciones a los hijos, ¿no? O a la gente que está alrededor de nosotros. Si, por ejemplo, yo en dado caso siendo mamá o alguien que sea mamá, ¿no? Que diga... yo me preocupo por mí y me ven preocupada que si subí, que si bajé, que si hablo mal de la comida o si me ven haciendo dieta, pues seguramente quien está alrededor mío, que si son los hijos, que si son los compañeros, les transmito algo como un rechazo a que solamente así está bien, o sea, solamente está bien comer de esta forma o preocuparme por los alimentos, y es algo que puede estar generando alrededor como un conflicto o una mala información, ¿no? Algo que transmitimos incorrectamente. Por ejemplo, también
el tema de los alimentos buenos y malos, porque finalmente la comida es buena, toda la comida Exacto. es comida Bueno, sí. y sirve, Sí. pero esas etiquetas que se tienen, esos estigmas a la alimentación, pues hay que modificarla desde casa, ¿no? De decir, esta es la comida. Sí. Y cuando ya no hay ese disfrute y el bienestar alrededor de la comida, es cuando debemos de detenernos, de estar alertas. Padrísimo, sí. Sí, para identificarlo y poner ahí un alto, ¿no? Katy, platícanos, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Siempre hago esta pregunta ¡Ay! final, porque creo que es muy Moni, interesante. Platícame. gracias. Mira, eso es muy gratificante trabajar con los pacientes, me gusta mucho. El acompañarlos, el hacer psicoterapia es delicioso para mí. Y el conocer el dolor, el sufrimiento humano. Okay. El ayudarlos a su crecimiento y ayudarlos a que tomen mejores decisiones. Porque el estar en terapia ayuda a que tomes decisiones mucho más asertivas y tengas una vida más exitosa y una vida digna de ser vivida. Claro, sí, claro. Entonces, el potencial de cada paciente es impresionante y yo misma me siento muy halagada al ver el cambio positivo de todos mis pacientes, ¿no? Claro, claro. Felicidades. ¿Dónde Sí, te gracias. podemos encontrar? ¿Cómo la gente te puede buscar? Y pues platícanos. Claro que dónde sí. Estoy en Instagram como @KatyRuizOchoa, ¿no? Sí. Y mi teléfono es 55-5401-7514 por WhatsApp. Ok. ¿Atiendes en línea? En línea. Atiendes en línea. Psicoterapia en Perfecto, línea. Perfecto, padrísimo. Pues aquí repítenos, el teléfono es 40. 55-5401-7514. Perfecto, Katy. Pues te agradezco mucho. Fue un tema muy interesante, es un tema que creo que existe y es algo de verdad preocupante porque estamos promoviéndolo y estamos generando que esta preocupación exagerada por la belleza, por esos estándares que tenemos en las redes, que si no ponemos un alto y si no le damos el valor a nosotros mismos, vamos a caer muy fácil en este tipo de trastornos. Te agradezco mucho, agradecemos a ustedes que están aquí viéndonos y nos vemos por aquí en Saludando para el siguiente lunes a las 2 de la tarde. Gracias. Esta fue una producción de Querétaro Network TV.